Hola, buenas tardes. Soy Nerea Riesco, la conductora del programa Pasen y Lean. Un programa que, como bien reza la presentación, estará dedicado a la literatura y a todos sus derivados. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué hemos decidido llamar a este programa Pasen y Lean? Pues porque creemos que es un nombre que invita al encuentro, a deslizarse de la pasividad a la acción. Y además está tomado de la expresión popular pasen y lean, o pasen y vean, que proclamaban los porteros de los teatros y cines y salas de fiesta. Con ellos pues incitaban a las personas a descubrir las maravillas con las que se encontrarían en el interior de sus locales. Y eso es lo que queremos, que se adentren aquí, en este local que hemos creado para ustedes, porque creemos que leer es una decisión para la que se necesita cierta audacia, pero que, bueno, el que se arriesgue a ello, pues no se va a arrepentir jamás. Hemos decidido, bueno, pues que nuestro público, las personas a las que irán dirigido este programa, serán los amantes de la literatura, lectores y lectoras en general, mediadores de lectura, bibliotecarios, profesorado, educadores en general, libreros, autores, gestores y programadores culturales, familias, editores y, bueno, en definitiva, todo aquel que se sienta fascinado por el mundo de los libros. Nuestro programa será semanal, de media hora de duración, y se emitirá cada miércoles a partir de las 2 de la tarde. Se trata de un programa eminentemente dialogante y nuestro plato fuerte serán las entrevistas con autores que se encuentran promocionando sus libros, aunque también, bueno, pues tendrán cabida a otros temas como son las novedades literarias, las noticias relacionadas con la literatura, el repaso de las actividades culturales de la semana y relacionadas con el mundo del libro, así como convocatorias de premios literarios, haremos repaso de blogs, en fin, que habrá un poquito de todo, como en botica, en nuestro Pasen y Lean. Y precisamente hoy comenzamos con las novedades literarias que tenemos en nuestras librerías. Esta semana ha salido por fin a la venta Las tres bodas de Manolita, la nueva novela de Almudena Grandes, una emotiva historia coral sobre los años de pobreza y desolación en la inmediata posguerra. Un tapiz inolvidable de vidas y destinos, de personajes reales e imaginarios. Una novela memorable sobre la red de solidaridad que tejen las personas. También tenemos como novedad Cenizas para un blues, de Fernando de Cea, incluida dentro de la colección de SK Novela de Ediciones en Huida. En esta novela hay una subinspectora, se llama Cassandra Torres, que dimite de su cargo y consigue un puesto de detective privado desde el que podrá investigar un caso de corrupción policial. Un trabajo que obligará a aceptar otros tipos de casos, como es el secuestro de un hijo de un acaudalado empresario. Mientras que Cassandra se enfrenta a los secuestradores, su ex jefe, el inspector Hidalgo, se encarga de la búsqueda de un peligroso preso fugado. Bueno, no me digan que no es una historia de verdad que parece ciertamente interesante. Cenizas para un blues, así que, bueno, ya lo saben, una novela negra ambientada en Sevilla. Un relato donde se cruzan detectives, periodistas, políticas corruptos, psicópatas, en fin. Bueno, un poquito de todo, ¿no? Como pasa en la actualidad. Pero hoy, bueno, yo creo que nuestro plato fuerte del día de hoy, este programa número 1 de Pasen y Lean, es el entrevistado que tenemos con nosotros y del cual, bueno, pues puedo presumir de ser amiga. Estamos con Teo Palacios, y que nos va a hablar pues de su última novela en el mercado, una novela histórica que muchos de ustedes ya seguramente habrán disfrutado, que se llama La predicción del astrólogo. Teo Palacios es sevillano, de 2 hermanas. A lo largo de su vida ha compaginado su labor profesional como directivo de diferentes empresas con su pasión por la novela histórica. Colaborador habitual de Cambio 16, Cuadernos para el Diálogo, La aventura de la historia, Clio, profesor de creación literaria desde su plataforma Factoría de Autores, que es una ventana abierta para todos aquellos que quieran hacer de la literatura su forma de vida, ya que allí no solamente pueden encontrar talleres de creación literaria, también se pueden encontrar con análisis de lectura, con corrección de textos. Desde Factoría de Autores, bueno, pues tienen acceso a todas estas cosas. Además es un gran movilizador cultural desde Biblioforum, algo que bueno, si no conocen, yo les invito a que lo conozcan porque es muy interesante. Su primera novela, Hijos de Heracles,
Tiene un tema principal, que es el nacimiento de la ciudad de Esparta, y tuvo una grandísima aceptación por parte del público y de la crítica. La última novela es lo que tenemos ahora entre manos, una novela maravillosa que pueden encontrar en el mercado, se llama La predicción del astrólogo, publicada por Ediciones B, una obra que además tuve el honor de presentar en el FNAC de Sevilla, que nos lo pasamos fenomenal. Yo les invito a que vayan a las presentaciones que organiza Teo Palacios, porque tuvimos incluso danza del vientre incluida, con unas chicas guapísimas, así que yo les diría que no se pierdan ni una sola de las presentaciones que organice Teo. Y precisamente esta última novela es de la que hoy nos va a hablar el autor, una novela histórica que nos ubica en el siglo XI, cuando los reinos de taifas empezaban a deshacerse fruto de conspiraciones internas, sacudidos por las deudas que había pues para sufragar los gastos militares. Unos líderes que bueno, pues les interesaban más las fiestas y las conquistas inmediatas que el bienestar de su pueblo. A mí me suena esto a algo de actualidad, ¿no? Ya hablaremos de cómo la historia se repite una y otra vez. La predicción del astrólogo habla del fin de los reinos de taifas y del inicio del imperio almorávide. Yo quiero preguntar, en primer lugar, hola Teo, gracias por acompañarme en este primer programa. En primer lugar, lo que quiero preguntarle a Teo es cuáles han sido los motivos para elegir este momento histórico y no otro, teniendo en cuenta que no es mucha la información que se tiene sobre la época a la hora de poner el telón de fondo de tu historia. Bueno, antes de nada, Nerea, para mí es un gustazo ser el primer invitado. Es verdad que somos amigos, pero tienes muchos otros amigos que podrían estar hoy aquí y ser yo el primero, pues la verdad es que es de agradecer. En cuanto a cuáles son los motivos para elegir esta historia, yo soy de los autores que opinan que no elegimos nosotros las historias que queremos contar. Las historias están a la búsqueda y captura de alguien que quiera escribirlas. Y esta me tocó a mí. Es cierto que bueno, todo tiene un proceso, ¿no? Yo conocía de oídas la figura de Al-Mutamid, que es quizá el gran protagonista de la novela, el último rey de Sevilla, porque bueno, Al-Mutamid en Sevilla es una figura, y el que más y el que menos la conoce o ha escuchado hablar o tal, pero no la conocía en profundidad. Pero hace unos años me pidieron que escribiera una guía sobre la literatura árabe en Sevilla, para hacer un recorrido por diferentes puntos concretos de la fisonomía de Sevilla que tuvieran relación con la cultura árabe y la literatura. Y claro, Al-Mutamid aparecía ahí sí o sí. Y entonces fue cuando me di cuenta de que de Al-Mutamid prácticamente no se había escrito nada. Blas Infante tiene una obra de teatro y que yo sepa no hay nada más escrito de él. Y sin embargo es una historiaza tremenda y fascinante la que vivió este buen hombre. Y bueno, me lancé de cabeza. Por aquel entonces estuve hablando con mis editores, comentándole otro proyecto que tenía sobre Francisco Pizarro, pero no sobre Pizarro en sí, sino sobre una de sus concubinas. Y me dijeron que me olvidara de Pizarro y que me pusiera con Al-Mutamid, que era una historia que ellos entendían más interesante. Les hice caso y la verdad es que me absorbió por completo 2 años de mi vida. No me extraña en absoluto, porque la predicción del astrólogo desde luego tiene mucho de nuestra historia que ha quedado en el olvido, esos grandes olvidados de la historia de los que yo siempre hablo, ¿no? Sí. Cuántos olvidados hay a lo largo de la historia y los autores de novela histórica, bueno, pues como que tendrían que abanderarlos. Me ha resultado interesante una cosa en la predicción del astrólogo. Al principio de la novela tú haces como una especie de indicación al lector, ¿no? Y hablas de cómo es de complicado el proceso de creación de una novela, pero mucho más cuando se trata de una novela histórica, ¿no? Y hablas del conflicto sobre cómo nombrar las ciudades de la época, si utilizar el nombre original, si utilizar el que se usa en la actualidad, o de cómo convertir la novela a los precios, o sea, la moneda que se usa a los precios actuales. Háblanos un poco de cómo al final tú te decantas por una cosa u otra. ¿En qué te basas? Pues mira, para esto tengo que decir que ha habido gente que me ha criticado por decidir poner, por ejemplo, los nombres de las ciudades en el idioma español actual que todos conocemos, ¿vale?
Y tienen razón, es decir, hubiera sido mucho mejor para la ambientación mantener los nombres originales. Pero ¿qué pasa? La predicción del astrólogo es una novela que tiene, sobre todo al principio, una gran cantidad de personajes, todos ellos con nombres árabes. Para nosotros los nombres árabes son algo completamente ajeno y mucha gente me ha dicho que al principio le cuesta entrar en la novela precisamente por ese tema. Yo era consciente de esa dificultad y pensé, si además tengo que ponerme a escribir los nombres de las ciudades y nombrar a Silves en vez de Silves, como Chilv, por ejemplo, porque Córdoba, Córdoba aún lo puedes pillar, ¿no? Pero Silves, por ejemplo, te haces un lío. Bastante lío van a tener con nombres de personajes como para liarla aún más. Y tomé esa decisión conscientemente. Es cierto que no es lo mejor para la ambientación, pero para la facilidad de la lectura y de la comprensión de la novela pensé que era la decisión acertada. Luego mis editores no me comentaron nada al respecto y la verdad que si me hubieran dicho, oye Teo, ¿por qué no mejor tal? Me lo hubiera planteado. Pero si volviera a escribirla hoy tomaría la misma decisión de todas. Precisamente por eso, ¿no? Porque no todos tenemos por qué saber cómo se llamaba Córdoba o Toledo, que era Tuitula, ¿no? Tú pones Tuitula y dices, bueno, ¿y esto dónde está? Si además, mira, fíjate, un tema que luego me alegré de haberlo hecho así, porque Ediciones B decidió no colocar un mapa de la península donde estuvieran localizadas las diferentes ciudades. Si hubiera estado el mapa aún te puedes hacer una idea. Sí. O sea que creo que fue la decisión acertada, aunque reconozco que efectivamente para la ambientación hubiera sido mejor de la otra manera. En cuanto a tema de monedas, es que es un jaleo tan impresionante que es de locos. No siempre encuentras la información que te gustaría. Muchas veces encuentras mucha información de temas que no te interesan para nada y que no tienen cabida en tu novela y que la tienes que desechar. Y en cambio otros parámetros que sí te gustaría poder incluir, pues es imposible, ¿no? Pero bueno, son las limitaciones con las que nos encontramos, ¿no? Tú que también escribes novela histórica, ¿qué te voy a contar de ese tema? No, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dices y además yo soy muy consciente, para mí es muy importante tener en cuenta que no solamente se hace un tratado de historia, sino que tú estás divirtiendo a alguien. Claro. O sea, tú estás obligando a una persona que esté con la predicción del astrólogo, a lo mejor dedica 5 horas de su vida a estar pendiente de ti, ¿no? Sí. Yo creo que lo menos que se puede pedir es que disfrute, ¿no? Con la lectura y que no tenga que estar buscando en un diccionario o estar buscando en internet que está lo que es cual, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay otra cosa, creo que era Cortázar el que decía que realmente para llamar la atención de un lector lo primero que habría que hacer es poner en la primera línea un terremoto, ¿no? Y a partir de ahí ya aquello sería la hecatombe, ¿no? Yo creo que el comienzo de tu novela es impactante, ¿no? Me cuesta trabajo creer que alguien que se lea ese prefacio no termine totalmente atrapado. Supongo que tú, como profesional de las letras, no solo como profesional escritor, sino también como persona que se dedica a estudiarlas para luego poder enseñar a los demás, tuviste muy en cuenta ese prefacio, ¿no? Sí, lo tuve muy, muy en cuenta. De hecho, si te fijas, es lo que se llama un principio en media res. Sí. Empiezas en una parte más adelantada de la historia y luego regreso al pasado para ir hilando todos los personajes. Pero sí, yo soy de los que opinan, y de hecho en los talleres, como tú bien comentas, solemos decir eso, ¿no? Que el primer capítulo tiene que ser muy impactante para que el lector diga, aquí hay una historia que me interesa. Y a mí se me ocurrió empezar una historia con 3 niños, uno de ellos muy pequeños, que se encuentren ante una situación completamente brutal. Tenemos que tener en cuenta que nos encontramos en pleno siglo XI. La vida no era para nada como la conocemos hoy y bueno, se enfrentaban a pruebas y a problemas que a nosotros jamás se nos pasarían por la cabeza, ¿no?
Y como esos 3 niños a lo largo de la historia van a tener todos ellos bastante peso, pues me pareció una idea interesante colocarlos en una situación imposible, ¿no? A los 3, y a partir de ahí ir desarrollando las diferentes tramas. Bueno, yo creo que es un principio perfecto. Me cuesta trabajo, ya te digo, creer que alguien se quiera desenganchar de la novela leyéndose después ese prefacio, ¿no? Otro de los problemas que señalas a la hora de llevar a término el proceso de creación que se te plantea precisamente es a la hora de plasmar a los personajes que son históricamente reales, ¿no? Porque, bueno, uno puede inventar, pero los personajes históricamente reales como que uno tiene una cierta responsabilidad con ellos, sí, ¿no? Y como es el caso de Ibn Abdún, un personaje que es muy oscuro históricamente hablando. Lo poco que sabemos de él, y tal como tú comentas en tu página web, es que cuando Sevilla ya estaba tomada por los almorávides, escribió un tratado en el que intentaba regular jurídicamente la vida de la ciudad. Con estos pocos datos, bueno, tienes que crear un personaje que vivió hace casi 1000 años, ¿no? De hecho, tú dices, entrecomillado, y con estos mimbres me dispuse a darle forma a toda una vida de ficción. Sí. Debo decir que la creación del personaje de Ibn Abdún ha sido uno de los más satisfactorios de entre todos los que he llevado a cabo hasta el momento. Cuéntanos, háblanos de este personaje, que te enamoró de él. Es cierto. Ibn Abdún es, de esta novela, mi personaje favorito con diferencia. Y de hecho, la novela está dividida en 4 grandes partes. No hay ningún personaje que tenga mayor participación que Ibn Abdún en la novela, aunque en las 3 primeras partes prácticamente no aparece, porque le dediqué toda la última para él. Es un personaje que me fascinó crearlo, me fascinó. Yo tengo el tratado, no el tratado real, sino un estudio sobre el tratado de Ibn Abdún en casa. Lo utilicé para la documentación de la novela y tal. Y un día se me ocurrió que podría ser muy interesante crearle una vida entera a este hombre, ¿no? No sabemos prácticamente nada de él. No podemos confundirlo con un poeta también llamado Ibn Abdún, que vivió en Sevilla por las mismas fechas, hacia el año 1060 aproximadamente. Son personajes completamente diferentes. Y lo interesante de crear un personaje histórico del que tienes algunos datos y no sabes nada más es que tú puedes inventarte todo lo que quieras, sí, pero luego tiene que cuadrar con lo que sabemos realmente. Con la historia real. Sí. Y eso es muy divertido porque es hacer un puzzle. Claro. Y te creas un puzzle de un personaje completamente partiendo desde cero. Es uno de los trabajos más fascinantes. Yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo. El hecho de crear personajes para tus historias. Sí. Y lo que estabas señalando, ¿no? Que luego encajen en la historia. O sea, una cosa es crear tu historia y que tu historia encaje en la historia, claro, ¿no? ¿No te ha pasado, Nerea, alguna vez que te dicen, pero esto que cuentas es verdad y por lo que te preguntan es real, y sin embargo las cosas que tú has ficcionado y que has creado de cero, nadie te pregunta por ellas porque las da por hecho? Eso es increíble, es magia, ¿no? Sí, pero lo cual demuestra que muchas veces la realidad supera la fantasía. Es que es verdad. Totalmente. Mira, de hecho, la siguiente pregunta que te iba a hacer era sobre otro de los personajes que, siendo reales, parecen pura invención ya desde el papel que tienes, y no solamente también con el nombre, ¿no? Halcón Gris, es que ya el nombre es tremendo, ¿no? Sí. Halcón Gris es un bandolero. ¿Sabes de qué me acordaba de Halcón Gris? Cada vez que empezaba a trabajar con él, de Águila Roja. De Águila Roja, claro, es que es inevitable, ¿no? Sí. Además, hay una historia que cuentas en la web que me ha parecido muy divertida y que me gustaría que compartieras con los oyentes sobre Halcón Gris, ¿no? Que era un auténtico bandolero, pero que lo fue hasta el último momento de su vida, ¿no? Era un crápula el tío. Sí, cuéntanoslo. Sí, Halcón Gris fue un bandido real de la época que durante muchos años tenía a la población sevillana completamente atemorizada, y era un único personaje, vamos, no es que tuviera una banda en plan Curro Jiménez ni nada de que eso. No eran los 7 niños de Écija, ¿no? No. Era él solo, pero durante muchos años pues atemorizó a los sevillanos. Por fin, tiempo después lo capturan, y precisamente gracias a esa captura sabemos que tenía mujer y 2 niñas, al menos mujer y 2 niñas. El castigo que le imponen es morir crucificado. La crucifixión
árabe no era la romana, sino que te colgaban de un árbol, atado a un árbol, y allí te morirás y ahí se acaba tu historia, ¿no? Entonces a este hombre lo cuelgan de un árbol, lo atan a un árbol y su mujer y sus niñas llorando al pie del árbol. ¡Ay, qué vamos a hacer, papá? Que nos vamos a morir de hambre. Os podéis imaginar la escena. En esto, que pasa por allí un comerciante que iba con sus burros a vender sus productos, y Halcón Gris, que tenía que ser un personajazo tremendo, lo llama. Oye, mira, ven aquí, por favor, ayúdame. Yo no te pido ayuda para mí, sino para mi mujer y mis niñas, que no se mueran. ¿Ves aquel pozo que hay allí? Pues allí durante muchos años está seco y yo he ido tirando allí todos los productos de mis correrías y tengo allí mi tesoro y tal. Baja al pozo, recupera el tesoro y divídelo entre tú y mi mujer y mis hijas. Claro, el comerciante dice, esta es la mía, sí. De esta me forro. Y ata una cuerda, baja al pozo, y en cuanto el hombre está bajando, Halcón Gris que le dice a su mujer, corre, corta la cuerda y coge el burro y vete corriendo, que vendiendo los productos y el burro, pues vas a tener para vivir por lo menos un par de años o 3, ¿no? Y así lo hizo. Y así lo hizo. Esta historia llega a Sevilla, porque lo habían ajusticiado muy cerca de Sevilla, y llega a oídos de Al-Mutamid, el rey, que inmediatamente dice, a este hombre yo lo tengo que conocer. Lo bajan del árbol, lo traen a Sevilla y termina sus días como jefe de policía de la ciudad de Sevilla. Hombre, se había demostrado que era un tipo bastante listo, ¿no? Además, la palabra bandolero le viene... Se las sabía todas, a este no le engañaban. Sí. Halcón Gris también tendría para escribir su propia novela. Ya lo creo. Indudablemente. Considero además que hay una cosa que me gusta mucho de tu novela, que yo creo que la novela en sí misma ya es un propio homenaje a la literatura, ¿no? No solo porque cuando describes tus descripciones como escritor son muy gráficas, te sitúan en el lugar, puedes ver los gestos, los movimientos, tus descripciones son muy buenas, sino también porque haces una importante reseña de la poesía de aquel momento. Citas a personajes como Walada, que tú sabes que yo estoy enamoradísima de Walada, ¿no? Un personaje que no nos podríamos ni imaginar que existe en aquella época, porque es una mujer poetisa, que además habla del amor con cierto toque sexual. Yo me sorprendo porque luego muchas veces cuando haces alusiones a mujeres de épocas pasadas, te dicen, no, pero si las mujeres estaban encerradas en sus casas. Bueno, pues esta es la demostración de que no, de que había mujeres que también hacían cosas y cosas relacionadas incluso con temas sexuales que parecen como más tabú, ¿no? También está Ibn Abdar, Ibn Zaidun, el amante de Walada, o el propio Al-Mutamid, que está considerado pues uno de los mejores poetas árabes que hay en la historia, al cual recuerdas un poco, ya que él llegó a tener una academia de tan alto prestigio de poetas, que era conocido en todo el Al-Ándalus, y que había mucha gente que intentaba acceder a ella. Eso es un poco como tú, ¿no? Con la factoría de autores. Y además tenía unas durísimas pruebas de acceso, ¿no? No sabemos cuáles son, al menos yo no pude encontrarlas y las busqué. ¿No? Para ponerlas en práctica. Sí, pero no pude encontrarlas. ¿Y tú eres también tan duro como era él a la hora de criticar a los alumnos? ¿O pasas un poco la mano? Soy un buenazo. ¿Eres bueno? No, mira, nosotros en nuestros talleres de creación literaria no las doy yo solo, está pues Clara Peñalver, una autora granadina, está Concha Perea, que además es mi pareja, estará por ahí escuchando y estará muy orgullosa. Un saludito para Concha. Y le mandamos un beso. Pues nosotros corregimos todos los ejercicios y no pasamos la mano, ¿vale? Si tú estás en un taller es para aprender. Lo primero que decimos siempre en nuestros talleres es que la gente no se puede tomar los comentarios como algo personal. Claro, evidentemente. Se trata de que, vamos a intentar mostrarte qué cosas tienes buenas para que las potencies, pero también qué cosas fallas para poderlas solucionar, ¿no? Nosotros nos lo pasamos pipa en nuestros talleres, nos reímos mucho. Yo creo que es de las cosas que más valoran nuestros alumnos, que aprenden, pero aprenden en un ambiente genial y estupendo. Y por eso estamos teniendo tanto éxito, ¿no? Con las clases. Ahora mismo tenemos
6 grupos y para verano estamos preparando cosas de lo más interesantes que ya os contaremos. Nada, para todo el que esté interesado, Factoría de Autores. Entren en la web y verán todas las cosas que hacen desde ese lugar, de esa plataforma. Se nos acaba el tiempo, es verdad que el tiempo se echa encima, sí. Pero yo me gustaría saber si ya estás cocinando la próxima novela. No sé si estará a punto de salir del horno. ¿Nos puedes adelantar algo? Cuéntanos. Mira, te explico. Tengo una recién acabada hace un par de meses que ahora mismo está en manos editoriales. En la que a mí no me gusta quedarme siempre en la misma época. Yo voy saltando de un sitio a otro y en esta me planto en el siglo XVI. Muy bien. Una época, buena época, fascinante y brutal donde las haya, con toda una crisis que ríete tú de la nuestra y que bueno, fue muy curioso y muy interesante. Y estoy empezando a trabajar una novela nueva. Tú sabes que soltamos una y empezamos con otra, que de nuevo doy un salto en el tiempo y me voy al siglo XVIII y voy a hablar de la Guerra de la Independencia. Ay, qué buena época también. Sí, hay un personaje que, buscando información sobre el que iba a ser el personaje principal de mi novela, que era el cura Merino, que fue un grandísimo guerrillero en la época, pues me encontré con este otro personaje, que no te voy a decir quién, porque si no me vas a robar la idea. Madre mía. Que dije, no, este es el que tiene que ser el personaje principal de mi novela. Estoy trabajando en ello. Ayer se me rompió el ordenador. Eso pasa mucho, sí. No sé por qué, hay como una especie de confabulación, no sé. Y bueno, pues ahora estaré unos días sin poder trabajar, leyendo mucho, documentándome. Bueno, pero sí, sigo trabajando en ello, sí. Total, que también época de bandoleros, ¿eh? También época de bandoleros, sí. Bueno, sí. Pues nada, solo decirles que ha sido un placer compartir este tiempo con Teo Palacios, que nos contara un poquillo de esos entresijos de la creación de su novela, La predicción del astrólogo, novela que les recomiendo encarecidamente, sobre todo para todas esas personas que tienen interés en conocer la historia de nuestra ciudad anterior al rey Fernando, porque es que muchas veces nos quedamos un poco despistados, ¿no? Sí, parece que no hay otra cosa. Parece que no hay otra cosa y la ciudad, es que nuestra ciudad da para mucho. Sí. La predicción del astrólogo, recuérdenlo, Teo Palacios, Ediciones B. Y bueno, yo como siempre, como les estaba comentando al principio, queremos que desde Pasen y Lean tengan también un conocimiento de las actividades culturales que se producirán en nuestra ciudad o en los alrededores. Así que les recuerdo que mañana, jueves 6 de marzo, a las 8 de la tarde, en el ciclo Letras Capitales, Ángel Poli presenta su libro Poema Sinfónico de Almiranta Ediciones. Conduce el acto Antonio Martín Infante y el lugar será el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Provincial de Huelva. Y nada, sin más, me despido de todos ustedes. Les agradezco que hayan estado con nosotros en esta primera entrega de Pasen y Lean. Recordarles que estaremos con ustedes. Tendremos nuestro encuentro cada miércoles a las 2 de la tarde, que tendremos un poquito de todo, como les he dicho antes. Tendremos actividades culturales, tendremos comentarios con autores, tendremos citas, hablaremos de concursos literarios, en fin. Y nada, volverles a recomendar La predicción del astrólogo de Teo Palacios, que ha estado hoy con nosotros, y recordarles también que la semana que viene estará con nosotros Concha Perea con su Corte de los Espejos, una autora también de aquí, también sevillana, que tiene mucho que contarnos y que además está, bueno, moviendo el mundo cultural de la ciudad desde la web. Y nada, un beso, muchas gracias por acompañarme y hasta la semana que viene.